en lo que hago, en las terapias holísticas. Las charlas tienen la dinámica de ser, como su nombre dice, una charla. Voy a presentar un tema, voy a exponer acerca de él, lo voy a agotar en términos de darles toda la información que tengo preparada para darles, y después sí, quien se quiera ir se va, quien se quiera quedar se queda, y preguntan lo que quieran preguntar. ¿Sí? Si quieren pueden ir escribiendo en el chat lo que quieran preguntar, cosa de que yo después lo pueda ir leyendo en el orden, porque muchas veces quieren preguntar de algo que estoy diciendo primero, y la idea es que no abran micrófonos y empiecen a preguntar en el medio, porque se nos va el tiempo y se nos va el hilo de la charla, y por ahí hay personas que quieren escuchar la exposición y después irse. Entonces, para hacerlo ordenado, primero expongo todo, y ustedes, si quieren, van anotando. Sí, les paso grabación al que quiera. Después, si ustedes quieren, van anotando en el chat las preguntas, y cuando yo abra preguntas, voy leyendo las preguntas del chat. Contesto todo lo que quieran. ¿Sí? Para hacerlo de una manera ordenada y para respetar a quienes solamente quieran escuchar las cosas. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse. Me encanta esto de las charlas, todo lo que sea para sumar, buena hora. Me alegra ver algunas caritas de gente que por ahí ya conozco hace tiempo. Gracias a todos por la confianza. Como decía recién, estoy con mi mamá, que viene de visita acá conmigo. Les voy a pedir mutear los micrófonos, así empezamos con esto, y después, como les dije, contesto las preguntas que quieran hacer. Bueno, la charla de hoy tiene como objetivo presentar un tema que por desgracia es bastante desconocido, y que si conociéramos un poquito más entenderíamos un montón de cosas que muchas veces no entendemos. Este tema son las heridas de la infancia. ¿Sí? Esta charla tiene como base el libro de una autora denominada Lisa Bourbeau, que también, si después quieren, se los puedo pasar para ampliar el tema, porque por supuesto yo no voy a cubrir absolutamente todo lo que dice el libro, y es un libro muy, muy, muy interesante que nos revela un montón de cosas relacionadas a este tema. ¿Sí? Como les digo, este tema es muy importante en sentido de que les muestra por qué muchas veces se comportan como se comportan. ¿Sí? Como ustedes saben, nosotros somos un alma, somos una parte de la divinidad, y como parte de la divinidad tenemos un montón de virtudes preciosas. La amorosidad, la empatía, la compasión, la generosidad, la humildad, el autocontrol, son todas virtudes inherentes a todos los humanos por tener alma. El tema es que a partir de las distintas vivencias del alma, vamos forjando lo que después va a ser en realidad una esencia, una configuración. Y encima, a lo largo de una existencia, de una vida, creamos, elaboramos lo que va a ser nuestra personalidad. ¿Sí? Esa personalidad viene a ser un poco así como una estrategia de supervivencia de todos los seres humanos, o sea, es inherente a toda la humanidad, y tiene que ver con sobrevivir, ni más ni menos. Cuando yo era chiquita me dijeron que si no tenía cuidado no iba a sobrevivir, entonces me empecé a cuidar. Y ese me empecé a cuidar tuvo que ver con cuidarme de los riesgos físicos, pero también de los emocionales, pero también de los mentales, y así empecé a construir y a construir y a construir lo que es la personalidad. ¿Sí? En esto de la construcción de la personalidad y esas cosas que me dijeron, esas cosas que me sucedieron, surgen las heridas de la infancia. Ahora, estas heridas de la infancia no están solamente relacionadas con esta vida. Las heridas de la infancia tienen resonancia con vidas anteriores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es la culpa de los padres, porque cuando uno habla de la infancia, automáticamente lo relacionamos con lo que hacemos o no hacemos los padres. Y la verdad que los padres, sí, tenemos mucho que ver con nuestros hijos, somos los que les, en definitiva, los que los configuramos un poquito en cuanto a sus ideas, pero no tenemos el 100% del control
control de esos hijos. Quizás ustedes por ahí pueden llegar a tener más de un hijo y pueden ver las diferencias entre ellos. Y esto tiene que ver con que sus hijos no son ni más ni menos que seres diferentes, almas diferentes que viven realidades y existencias diferentes, y por ende van a terminar siendo personas diferentes. ¿Sí? Entonces, estas heridas de la infancia tienen resonancias con vidas anteriores. Es decir, que se van a instalar sí o sí. Hagan lo que hagan. No son evitables al 100% y son de todos, absolutamente todos los seres humanos. Todos tenemos nuestra herida de la infancia. Lo que puede llegar a variar es que entre vos y yo, por ahí, yo tengo una herida quizás un poquito menos profunda que la tuya. Por ejemplo, esa puede ser la variación. Pero heridas de la infancia tenemos todos. Algunos tenemos 1, 2 heridas y otros tienen las 5 heridas que plantea la autora. ¿Sí? Hay algunas heridas que se instalan en una infancia más primaria, es decir, entre el útero, la gestación y los 1, 2, 3 años, y hay heridas que aparecen posterior. Esto después lo pueden ver bien, quien me pida el libro, quien después quiera el libro, me puede mandar por WhatsApp que quiere el libro, y les comparto el libro y ahí tienen como el detalle, ¿sí? De cuándo, de las edades. El tema es que heridas de la infancia tenemos todos, y que no es la culpa de nuestros padres. Entonces, eso está bueno un poquito desasnar, porque por lo general, todo esto que tiene que ver con la infancia le terminamos culpando a papá y a mamá, y en realidad tiene que ver con nuestro ser, y es perfecto para lo que el ser vino a gestar, para lo que el ser vino a sanar. Y como les decía, tiene que ver con existencias anteriores, no va a ser aleatoria, y no va a ser gestada 100% por mis padres, ¿sí? O por las vivencias exclusivamente actuales. ¿Estamos? Bien, dicho esto, como yo les decía, las heridas del alma van a ser esas marcas que se generaron en una primera infancia, que por lo general los que trabajamos en esto de la holística consideramos entre la gestación y los 7 años de vida, y van a ser las que después van a llevarme a construir una personalidad que lo que va a intentar es evitar caer de nuevo en la herida. Entonces, si yo cuando era chiquito me sentí traicionada por mi mamá, porque mi mamá tuvo otro hijo y yo pensé que era todo para mi mamá, y entonces me traiciona, entonces eso va a hacer que me pase después a lo largo de la vida construyendo barreras para evitarme la traición. ¿Y qué pasa cuando yo construyo barreras para evitarme la traición? Atraigo la traición. Ni más ni menos. Como ustedes saben, somos energía y atraemos lo que vibramos. Entonces, si yo estoy insistiendo en evitarme algo, lo más probable es que me suceda. ¿Sí? Entonces, la idea de esta charla es conocer cuáles son estas heridas de la infancia que plantea la autora, y yo les voy a proponer una más que me lo da la experiencia. ¿Sí? Por supuesto, como todas las cosas que tienen que ver con este mundo del holístico, lo complementario, la espiritualidad, yo los invito a que escuchen esto con idea de tomar una información y después pasarlo por ustedes, y ustedes decidir si les sirve, si les suma, si están de acuerdo, si están de acuerdo. ¿Sí? No es para tomar exactamente así como viene la información. Cuando a mí me llega esta información me resulta súper archi interesante, pero por supuesto después hice mi propio análisis de verificación, y bueno, y después obviamente lo analizo también en función a las personas que llegan a mis consultas, y planteo una sexta herida. La autora va a plantear 5 heridas. ¿Sí? Que quieren ser feliz, como dice ella. ¿Sí? Yo les voy a también proponer una, esperen un cachito que muteo, ahí está. Les voy a proponer una sexta. Ahora, vamos a hablar de estas 5 o 6 heridas, y vamos a hablar también de la máscara. ¿Qué es la máscara? La máscara es justamente esa personalidad que voy a configurar para evitarme que a futuro me vuelva a pasar esta herida.
o se vuelva a profundizar esta herida. Cada herida tiene una máscara. Cada herida tiene un comportamiento habitual. ¿Sí? ¿Estamos? La idea es después que obviamente reconozcamos cuál es esa herida que tiene que ver con nosotros, o esas heridas que tienen que ver con nosotros, y también nos planteemos luego la posibilidad de trabajar en ellas, ¿no? Primero las vemos, después las sanamos. Como a mí me gusta decir siempre, todo lo que tenga que ver con propuesta holística, o de conciencia, o de espiritualidad, tiene como dos patas. Una primera pata que tiene que ver con justamente generar esa conciencia, conocer esta temática, y una segunda pata que tiene que ver con trabajar en ella. ¿Sí? A veces la mera conciencia ya hace todo, y uno toma conciencia y es como que sana, como que algo se resuelve. Y a veces no, amerita un ejercicio posterior. ¿Sí? El libro les propone después una forma de trabajo posterior de estas heridas. E incluso después hay un segundo libro que ahonda en cada una de estas 5 heridas y también propone más respecto de la sanación. No tengo problema en compartirlo, me lo pueden pedir. Bueno, vamos a empezar con las 5 heridas entonces del alma y la sexta. ¿Sí? La primera herida del alma es la traición. La traición. Como su nombre lo dice, yo parto de una expectativa de que algo suceda y de pronto ese ideal no sucede. Entonces me siento traicionado. ¿Sí? ¿Cómo sé si tengo esta herida? ¿Cómo podría determinar que tengo esta herida? Si recurrentemente me traicionan. Sufro infidelidades, sufro despojos, sufro gente que me falta la palabra, que de pronto yo le cuento algo y va y lo cuenta. ¿Sí? Son personas que en su primera infancia han sufrido por parte de sus padres, por supuesto que son los primeros vínculos, la traición. ¿Sí? Bien, ¿qué hace la persona traicionada? La persona traicionada se vuelve controladora. Controla absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, entra a un grupo y no se integra hasta estar seguro que ahí nadie lo va a traicionar. ¿Sí? O entabla una relación y no cuenta nada ni se muestra hasta estar segura que no lo van a traicionar. Esa es la máscara. La máscara de la traición es el control. Herida número 1. Herida número 2, el rechazo. El rechazo. ¿Qué diferencia tiene el rechazo con la traición? Que de pronto siento que lo que yo hago o lo que yo soy no vale. Que el otro, aunque yo esté ahí, no me ve, no me registra. ¿Sí? Es una herida que tiene que ver con que no es que se fue la persona que yo quiero. La persona está ahí, pero de pronto yo no estoy, siento que no existo. Hay algo del orden del ojo, de la mirada del otro. Esa es la segunda, el rechazo. ¿Cuál es la máscara de la persona que se siente rechazada? La huida. La persona que se siente rechazada huye antes que lo vuelvan a rechazar. ¿Sí? Entonces de pronto huye de las relaciones, huye de los grupos, huye de socializar. Muy bien, tercera herida, el abandono. ¿Cuál es la diferencia del abandono con el rechazo? Porque son bastante parecidas. En el abandono la persona sí se va, yo siento que se fue, siento que no estuvo ahí para mí, me abandonó, me dejó. ¿Sí? ¿Cuál es la máscara del abandono? La máscara del abandono es la dependencia. Es decir, que me convierto en personas que dependo del amigo, dependo de la pareja, dependo de mi mamá, dependo de mi papá, dependo. Y de pronto la soledad no es una opción para mí. ¿Sí? Ese es el abandono y la máscara, la dependencia. La cuarta herida es la humillación. Me humillan.
Esto pasa mucho cuando los niños, por ejemplo, se tocan o tienen como cosa de sexualidad y uno los coarta. Se sienten humillados, desarrollan la vergüenza. ¿Sí? Ok, de la humillación, la máscara va a ser el masoquismo. Me voy a crear siempre cosas para ponerme palos en la rueda, para andar siempre a las corridas, para no tener vida, para generarme problemas. La quinta herida es la injusticia. La injusticia, algo que no es justo, ¿no? La falta de equilibrio. ¿Cuál es la máscara de la injusticia? La rigidez. Esas personas que están así como impolutas, que tienen todo perfecto, todo encaja, todo ordenado y estéticamente están prolijas, rígidas, así, corte militar. Esa es la herida de la injusticia. Bien, la herida que yo propongo como quinta, como sexta, es el abuso. El abuso. Sexta herida. Y lamentablemente la más habitual. ¿Sí? ¿Cuál es la máscara que encuentro yo como común en las personas abusadas? La falta de límite, la persona que no puede poner límite, no sabe decir que no. Está todo el tiempo ahí disponible para todo el mundo. ¿Bien? Las 6 heridas de la infancia. Como yo les decía, estas heridas tienen resonancia con vidas anteriores. ¿Y por qué aparecen? Aparecen porque el niño llega con expectativas a esta vida que nunca jamás son cubiertas. Nunca jamás. El niño va a esperar que sus padres estén 100% ahí para ellos. El niño va a esperar un montón de amor, un montón de abrazos, un montón de alimento, un montón de compasión, un montón de cosas que lamentablemente después terminan no siendo. Y cuando entonces no son, se hiere, se lastima, aparece la herida. ¿Sí? Esta herida, como yo les decía, va a ser parte de la vibración de este ser. Y entonces va a terminar atrayendo aquello mismo que repite. Bien, y ustedes me dirán ahora, listo, genial, me reconozco en esto, ponele que tengo de esto otro. Sí, soy media rígida, sí, soy medio masoquista. Y sí, la verdad es que yo tampoco pongo límites si hay algo de esto y empiezan como a atar cabos. Genial, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve? Un poco lo que les decía hace un ratito. En primer lugar, a ser consciente. Reconocer que los seres partimos de nuestras heridas y que a partir de esas heridas constituimos toda una personalidad, toda una forma de enfrentar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a buscar siempre sobrevivir. Y si yo considero que esa herida casi me mata, entonces voy a perseguir esa supervivencia a través de la máscara. Entonces, yo puedo reconocer la herida por resonancia, o sea, siento que sí, que siempre estoy como en ámbitos de abandono, o puedo reconocerlas por la máscara. Es verdad, vivo controlando, vivo dependiendo, vivo huyendo, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo pueden reconocer. La manera en la que después van a trabajar con esa herida, como les decía, va a depender de cada ser. La forma en que cada uno trabaja y cuánto hace la conciencia en cada uno es personal de cada uno. Hay personas que por ahí, haciendo conscientes, solamente hace ya un proceso de sanación y hay personas que van a necesitar otro tipo de trabajos. ¿Sí? En el libro, en los dos libros, en realidad, esto está mucho más profundo y con mucha más información para que puedan trabajar. Bien, ¿cómo detecto una herida de traición? Como les decía hace un ratito, si permanentemente tengo vivencias del tipo de infidelidades, despojos, falta de palabra dada, conspiraciones familiares, como tramoyas en la familia, en repartos de herencia, que me han dejado afuera, o yo he sentido que me han dejado afuera de cosas en las que debería haber participado, ¿sí? Ahí detecto una
herida de traición. ¿Cómo detecto una herida de rechazo? Porque estoy incluido dentro de una familia, un vínculo, una pareja o un trabajo, pero me siento que no soy visto. Nunca me escuchan, nunca me miran, nunca me ascienden, no soy tenido en cuenta, me siento sapo de otro pozo, como que yo no aporto, todo lo que yo digo no vale, ¿sí? Esto habla de una herida de rechazo. ¿Cómo detecto una herida de abandono? Si estoy fuera de todo vínculo o aislado, si elijo la soledad, si siempre me quedo solo, si siento que me aíslan, nunca me invitan, no me siento cómodo yendo a grupos, siempre que mi realidad termine en soledad. ¿Sí? ¿Cómo detecto una herida de humillación? Si convivo permanentemente con dolor propio o dolor ajeno, con enfermedades, sufrimiento físico, sufrimiento emocional, tristeza, depresión, miedo, esas emociones como más densas, ¿sí? Esto me habla de una herida de humillación. ¿Y cómo detecto la herida de injusticia? Si permanentemente sufro despojos, si siento todo el tiempo que no recibo lo que debería recibir. O soy una permanente catadora de cuestiones injustas, ¿no? Entonces siempre estoy como, no son justos en mi trabajo, no soy justo en la pareja, no son justos, siempre está como la injusticia ahí dando vuelta. ¿Está? Trabajo, autoconocimiento, autoobservación y después lo que proponen los libros. ¿Sí? Ahora, cuando se vayan a analizar, se vayan a mirar y vayan a leer los libros o esta información, tengan en cuenta que tenemos heridas más básicas y heridas más superficiales. ¿Sí? Por lo general desarrollamos en la primera infancia la herida sobre todo del rechazo o del abandono. Y las otras tres suelen aparecer posterior. ¿Sí? Entonces, van a haber heridas primarias y van a haber heridas secundarias. Y puede que tengan todas las heridas, de todas un poquito. Pero bueno, como son estos conocimientos, tienen que ver con observarse, autoconocerse y después plantearse sanar. ¿Y por qué? Porque en realidad más sano, menos vibro eso que después termina. ¿Estamos? Bien, ¿alguien tiene preguntas? No hay nada de chat, así que pareciera que no. Cuando hablas de abuso, no es solamente abuso sexual, ¿no? Bueno, pregunta mi madre, cuando hablamos de abuso no es solamente abuso sexual. No, no es solamente abuso sexual. El abuso sexual es el abuso más explícito de todos y tiene que ver con franquear los límites del ser humano. En este caso, los límites físicos y los límites más íntimos de todos. Pero en realidad, bien, Beri iba a preguntar lo mismo. Pero en realidad tiene que ver con franquear los límites del niño. O sea que también pueden ser abusos físicos, abusos psicológicos, franquear los límites del niño, ¿sí? Meternos en su territorio, abusarlo, violentarlo, ¿sí? Así que no solamente sexual. Por lo general, la persona abusada le sucede esto que les decía, que no puede poner límites. Entonces, permanentemente la gente entra en su territorio. Y cuando hablamos de territorio, no hablamos solamente de territorio físico, hablamos de todo aquello que nosotros consideramos que tiene que ver con nosotros. Nuestra casa, la educación de nuestros niños, nuestra pareja, ¿no? Esto de entrar en lugares donde nadie te invitó a que entres. Ahí se suele denotar una herida de abuso. Bien, ¿alguien más? Si alguien quiere abrir micrófonos. La sobreexigencia de los niños es abuso. Sobreexigencia, habría que definirlo. Habría que definir sobreexigencia, ¿qué llamamos sobreexigencia? Y muchas veces no tiene que ver con que estés franqueando sus límites, muchas veces tiene que ver con que desafíes al niño a que desarrolle ciertas cosas. No es lo mismo sobreexigir que abusar. Cuando abusamos estamos hablando de límites que todos conocemos que no se pasan. Por eso el físico, el sexual, es el más claro de todos.
Por ejemplo, esos chicos que tienen que hacer de todo y todo bien, a eso me refiero. Por lo general, esos chicos son hijos de rígidos, que justamente están buscando todo justo, ¿sí? Pero no es un abuso. Yo creo que tiene que ver, en ese caso, tiene que ver en todo caso con una ideología, una forma de pensar de ese padre, salvo que la exigencia vaya más allá de los niveles aceptables de salud mental y física de un niño. Obviamente, si vos le estás exigiendo a un niño que se levante a las 4 de la mañana y trabaje en el campo hasta las 8 de la noche, no es autoexigencia, es un abuso. Depende. Bien, ¿algo más? ¿Alguien que no entienda? ¿No? Bueno, vamos a cerrar entonces. Ah, ok. A ver, en cuanto al abuso físico, ¿qué, Vero? A ver. Es lo más traumático. Lo que pasa es que yo no creo que podemos hablar de más o menos traumático. Una persona que fue abandonada quizás está más traumada que otra que fue abusada. O sea, no se trata de más o menos, se trata de que son vivencias de cada ser. Nosotros no podemos poner en tela de juicio qué sufre y cómo lo sufre la otra persona. Cada persona es única y quizás algo que a mí me puede parecer chiquitito para vos es totalmente traumático y enorme. Entonces, no es una cuestión de más, menos grande, es el sufrimiento del otro y es lo que es, el sufrimiento del otro. Hay que entender también que estas heridas se generan muchas veces por cosas que no son malas. Qué sé yo, me llevan al jardín a los 5 años y mi hermanita bebita se queda con mamá todo el día. ¿Qué me voy a sentir? Me voy a sentir traicionada, abandonada, rechazada y todos los hadas habido y por haber. No tiene nada de malo ir al jardín. Por eso les digo, tomar este conocimiento como lo que es. ¿Sí? Tiene que ver con la constitución del ser, tiene que ver con cosas que facilitan la evolución que todos hemos venido y hemos elegido venir a evolucionar. Entonces no es ni para culparse, ni para culpar a nuestros padres, sino que tiene que ver con reconocer esto y bueno, posición adulta, tomar responsabilidad sobre ello y en todo caso buscar formas de sanarlo, de verlo, de sanarlo y de resolverlo para tener una vida mejor, más acorde a lo que yo decido tener. Lu, el tener miedo a comenzar algo entra en la herida de la humillación. Puede que sí, puede que no. En realidad, cuando nosotros no tenemos miedo de comenzar algo, de emprender algo, tenemos flaquita la energía masculina. Nosotros en estas terapias hablamos de energía femenina y energía masculina. La energía femenina es la que me forja todo aquello que es puertas para dentro de casa, es decir, los vínculos, los placeres, el descanso, el disfrutar del dinero que logro, esas cosas me la da la energía femenina. Y la energía masculina es la contraria, la que es puertas para afuera. Lo que yo salgo a hacer al mundo, lo que salgo a lograr, los proyectos que tengo, el trabajo, conocer gente nueva, generar una nueva pareja. Son las dos energías que no tienen que ver con el género, tienen que ver con dos fuerzas de un mismo motor. Entonces, cuando yo tengo muy bien la femenina, no tengo muy bien la masculina, es como que todo lo que sea puertas para adentro me anda bárbaro y esto otro no tanto. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, esa es una parte de esto de salir a forjar cosas. Lo segundo es la autoestima. ¿Cómo estoy yo conmigo? El valor que tengo yo hacia mí. ¿Sí? Y cuánto considero que puedo. Que eso va a tener que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la personalidad, puede tener que ver con las heridas, puede tener que ver con las ideas limitantes, puede tener que ver con la comodidad, con tirarme a no querer, pero
yo no tomaría tan lineal como que esto entonces es el causal de esto absolutamente y linealmente. No. Después, cómo se plasman en mi vida estas heridas, pueden tomar un montón de formas, pero esas formas nunca van a responder a una sola causa. Eso también hay que entender. No es que todo lo que me pasa en la vida tiene que ver con la herida del alma, no. La herida del alma es una cosa, pero después van a entrar un montón de otras a hacer que seas o no seas, hagas o no hagas. ¿Sí? Si no respondo, volveme a preguntarlo. Entonces, los traumas, Ale. Entonces, los traumas de la infancia no necesariamente vienen de los padres, vienen de antes que lleguemos a este plano. Sería como que venimos a trabajar esa falla o problema. Ok, pregunta bastante amplia. Amplia, puedo hablar 300 horas de esto, me encanta. Las cosas que a vos te pasan, primero van a tener que ver con el plan de tu alma. Primero, vos elegiste venir acá y elegiste venir a trascender tales o cuales cosas y no tales o cuales otras. Entonces, eso primero. Segundo, va a tener que ver con cosas que por ahí no pudiste desarrollar, ejecutar, lograr en vidas anteriores también. Va a tener que ver con tu esencia. Es decir, vos vas a llegar a este plano con una esencia que va a ser diferente a la mía, por ejemplo. Yo soy charlatana, acá me ven. Hay gente que no habla. Bueno, somos todos distintos. Y va a tener que ver con tu esencia también, lo que te pasa. También va a tener que ver con tu árbol genealógico. Si vos te pones a hacer genealogía, vas a ver que estás repitiendo cosas de tus padres, de tus abuelos, del tío aquel que no pudo hacer tal cosa, tal otra. Entonces vos no estás exento de una familia. Ella también te influye de cierta forma. ¿Sí? Esas 4 cositas vienen desde antes. Vos nacés con esa carga. Es lo primero que te pusiste en la mochila. ¿Sí? Después de eso empezás a vivir. Por eso los padres son, obviamente que son agentes súper importantes en tu vida. Pero en definitiva hay un montón de cosas que no tienen que ver con los padres. Como todas estas que te digo. Y nosotros las vemos y las palpamos en la terapéutica. Todo el tiempo. ¿Sí? A veces los padres son los padres más divinos del mundo y la chica tiene un trauma tremendo, y la madre no le hizo nada, y sin embargo lo tiene. Y a veces hay padres muy rigurosos, muy exigentes, incluso violentos, y sus hijos toman formas que uno no puede creer que tenga esa violencia en la historia. Entonces tampoco es tan lineal. Tampoco es tan lineal. Por supuesto que nosotros, los padres de nuestros niños, tenemos un montón de cosas en nuestras manos. Y toda la amorosidad que le demos, toda la enseñanza que le demos, todo lo que les demostremos con hechos, lo coherentes que seamos, todo, lo atentos que seamos va a influir en ellos. Pero no va a ser lo único. Yo tengo 3 hermanos, por ejemplo, somos 4, somos totalmente distintos, estamos los 4 criados por esta mujer. Y somos totalmente distintos. Entonces, eso te da la pauta de que no tiene que ver con la crianza del padre. Absolutamente no. No, para nada. Esa es una partecita. ¿Sí? Bueno. Si no tienes pregunta, voy yo. Espera porque tengo. Sería como venimos a trabajar esa falla o problema. Sí, no es falla, no es problema, es un proceso evolutivo la vida. Esta vida y las vidas anteriores son procesos evolutivos. Y nosotros venimos a evolucionar y venimos a transitar cada vez más en el orden del alma. Venimos a recobrar esa amorosidad perdida, venimos a recobrar la humildad, venimos a recobrar la empatía, la compasión, la generosidad, el autocontrol, el autodominio, un montón de cosas que fuimos perdiendo a lo largo de las existencias. Entonces, como vos las perdiste por algo que te pasó en vidas anteriores, en esta vida venís a, o te planteás, recobrar eso que perdiste, o experimentar, no sé, experimentar abundancia financiera, y a partir de ahí hacer ciertos aprendizajes. O vivir la libertad, y a partir de ahí te suceden un montón de cosas. Eso tiene que ver con el plan del alma. ¿Sí? Hola Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, pregunta mamá. No, si vos tenés Metete en pantalla, pues.
si vos conocés o tenés a alguien que vos ves que es controlador, y que entonces vos podés interpretar que esa persona tiene como herida del alma la traición, controla. ¿Cómo podés ayudar a esa persona porque vos a la vez ves que siempre hay alguien que lo traiciona por aquí, lo traiciona por allá, y que es controlador con su entorno? ¿Cómo podés ayudarlo vos para que sane esa persona la herida esa del alma, o solamente tiene que hacer el trabajo de él? Ok, bueno, buenísima pregunta. A ver, nosotros tenemos en esto de haber encarnado en esta vida y en todas las anteriores, tenemos libre albedrío, y es la ley número 1 de esta terapia, de cualquier terapia, de cualquier sanación, de cualquier cosa. La ley número 1 es el libre albedrío, es decir, yo no puedo forzar al otro a que el otro sane, vea, haga, porque el otro es otro, y tiene su libertad de decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer, con esta herida o con cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a partir un poco de esa base. Yo respeto al otro, con lo que otro decide. Pero sí, lo que sí puedo hacer es decir, mira, estuve leyendo un libro que dice esto, lo otro, y por la forma de ser que vos tenés y por las cosas que te pasan, yo creo que tenés esta herida, ¿por qué no lo lees? Y bueno, y después elegirá la persona si lo lee o no lo lee, si hace o no hace. Si cambia o no cambia. Hay personas que realmente han construido una máscara y una forma de ser y una personalidad tan fuerte y la han afianzado tanto, y a veces la han vivido 30, 40, 50, 60 años, que desarmar esa máscara y esa forma de ser no les resulta fácil. Es como perder ese camino con el que siempre caminaron. Entonces tampoco tenemos que, ¿cómo es que se dice? Romantizar la sanación. Como que sanar siempre es sano, siempre es lindo, siempre es bello. No, la sanación tiene mucho de dolor. Es atravesar el barro, es meterte en tu caca, es descubrir que vos también tenés un montón de cosas que no están buenas. Y la tiene del primero al último ser humano. Es inherente a absolutamente todo el mundo. No existen dioses en este plano. Tenemos luz y sombra todos. Y descubrir esa sombra no es agradable para nadie y tampoco es el mejor camino para todos. Hay gente que no las quiere descubrir, hay gente que no las quiere ver y que prefiere seguir controlando porque eso le resulta más fácil que ver que en realidad, en el fondo de su corazón, tiene una herida así de grande y que le sangra hace años. Entonces, nada, uno puede proponer, pero dejen que después cada persona disponga. Esa es mi recomendación. Propongan, pero que el resto dispongan. Muy difícil para los que hacemos esto, ¿eh? Los que hacemos esto les queremos repartir el libro a todo el mundo y sanar la vida de todo el mundo, y no funciona así. No funciona así. Lo más doloroso es cuando vos lo ves en personas que querés, y que crees que, por favor, vean esta realidad, esta verdad, para que mejoren su vida. Pero cada uno tiene su camino y cada uno tiene sus tiempos. No podemos ser los otros los que decidimos en los tiempos de uno. Pero sí podemos proponer. Yo tengo esta herramienta, yo tengo este libro, yo tengo este conocimiento. ¿Por qué no lo ves? Porque yo veo esto, siempre desde la amorosidad y desde el respeto. ¿Sí? Bueno, creo que escribieron algo. A ver. Es una genialidad tu madre, que bueno. Y sí, me hizo a mí, por supuesto. No podía ser de otra manera. Voy a abrir el micrófono porque estoy irreproducible está lo mío. Dice, si estoy muy congestionada, sin olfato, un desastre. Pero bueno, ya va a pasar. Divina tu mamá, me encantó cómo lo planteó, porque es cierto, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago para trabajar en esto? ¿Cómo ayudo al que veo que, se te va cruzando gente cuando te vamos escuchando, ¿viste? Aparte de uno, a mí me pasa que bueno, como vos decías, por ahí, identificar, ¿no? Nos vamos a identificar con un montón. Y bueno, esta genia no puede salir de algo que no sea... Claro, eso digo, claro. He aprendido mucho de ella, he aprendido muchísimo de ella.
Yo Aunque bueno, dije, me crea que no es la fácil. madre es una genialidad y ella no se puede sentir menos. Por supuesto, puro ego lo mío, no aprendí nada. Bueno, Muchas ahí gracias. Ale pregunta o plantea el tema del libre albedrío. Y me encanta, porque dice, al final, si tenemos un alma así que decide, y qué sé yo, ¿es libre albedrío? Bueno, yo siempre digo de que el libre albedrío es un libre albedrío no tan libre. Es un libre albedrío no tan libre, porque en realidad va respondiendo a un montón de conciencias. De pronto vos creés que sos libre de decidir por qué camino vas, y en realidad tenés un montón de lealtades del árbol genealógico, tenés un plan de tu alma, tenés historia de vidas pasadas, y creés que sos re libre, y en realidad sos menos libre que nadie. Entonces, es un libre albedrío no tan libre. Pero la última palabra la tiene la conciencia mental. Eso hay que respetarlo. Nosotros no podemos, no sé, abrirle registros, mandarle Reiki, darle información, verle el aura a alguien que no lo decidió. No funciona así, es karmático. Porque este plano es un plano de libre albedrío. ¿Sí? Es verdad que no es tan libre, porque a menor conciencia, más macanas te mandás con el libre albedrío, porque estás eligiendo como a ciegas. Por eso nosotros trabajamos en conciencia. Y generamos esto, información. Bueno, mirá, está siendo leal a este tío, está siendo leal a esta energía del árbol. Trabajemos en cortar esa lealtad negativa. No cortamos la lealtad positiva, cortamos la negativa, esa que a vos te genera problemas o que no te permite elegir lo que vos querés para tu vida. Se los pongo en un ejemplo, la carencia económica. De pronto haces un análisis del árbol genealógico y tus viejos tuvieron carencia, tus abuelos tuvieron carencia, los bisabuelos tuvieron carencia, y vos decís, bueno, pará, yo quiero abundancia económica, ¿cómo podemos hacer? Bueno, y ahí se puede trabajar con herramientas para romper esas lealtades y empezar a elaborar desde la terapéutica cosas que empiecen a despertar esa abundancia. ¿Sí? Y ahí uno tiene más libre albedrío, porque está eligiendo no ser leal a eso. Entonces, es verdad lo que vos planteás. Más conciencia, más libre. ¿Sí? Muy bien, bueno, la idea de estas charlas también tienen que ver con eso, ¿no? Con empezar a traer temas que generen conciencias y que veamos que no somos tan libres, que nos estamos comportando desde lugares de dolorcito de chiquitos. Y después yo elijo, ¿qué hago con esto? Ahí está la libertad. Bueno, a ver, chat. Claro, es un libre albedrío medio condicionado, sí, totalmente. Más conciencia, más libertad, totalmente. Totalmente. Y va no solamente para esto que tiene que ver con el ser, sino que la vida. O sea, la información es poder. Más información tenés del contexto en el que estás, o de lo que te pasa, o de lo que te pasó, o de lo que más poder de elección tenés. Lo que pasa con la humanidad es que estamos bastante dormidos todavía, sabemos bastante poco y nos miramos bastante poco. Y cada vez más, porque cada vez estamos más ocupados en otras cosas. Pero entonces cuando paramos y nos podemos mirar y podemos ver esto, ¿no? De que todos tenemos luz y sombra, de que todos tenemos heridas, de que todos tenemos vidas pasadas donde no resolvimos cosas, que todos tenemos lealtades que traemos del árbol, bueno, también podemos generar un montón de compasión para con nosotros, de decir, bueno, chiquita, claro, ¿cómo no vas a estar así si mira todo lo que te pasó? Y generar la misma compasión para con el otro. Y desde ahí mejora todo. Cuando yo puedo tener compasión por mí y compasión por los otros, mejora todo. Y esa es una virtud del alma. De eso se trata, de ir despertando cada vez más esas virtudes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran compartir, que tengan dudas? Si no, lo cerramos. ¿No? Besos para todos. Buen fin de semana. El que quiere el libro, los libros, me escribe por WhatsApp y ahí tic, le adjunto el libro. ¿Sí? Besos. Dale, Ceci, buen fin de. Chau. Ya te lo pedí. Besos, Dale. besos a Chao, la chao. mamá.
Ah, Chao. Vos siempre agarrás hijas. Traela.